Pero vamos a regresar con este tema que mencionó don Edmundo Dante Dolfi de la empresa Eternity Chain. Imagínense 18 años y 3 años que hay un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no hay manera que la jueza Carmen Jurado se pronuncie sobre el tema. 3 años. La Constitución Nacional establece que los fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia son inapelables, son definitivos y 3 son obligatorios. La jueza Carmen Jurado se habrá leído la Constitución Nacional. Me pregunto si se la leyó, porque la Constitución Nacional, que es la ley máxima que nos rige, está por encima de cualquier procedimiento civil, señora jueza. Y usted no puede, por artilugios legales, artilugios judiciales, recibir escritos que retrotraigan, que busquen atenuar, disminuir la potencialidad de un fallo de la máxima corporación de justicia. Entonces, la juez quinta civil, que debe hacer cumplir el fallo, recibe escritos de los abogados de la empresa Multicentro Outlet, que es la empresa que tiene que pagar. Esta que está aquí, Multicentro Outlet, se escuda en una administradora de que Luna Brillante para no pagar las obligaciones del fallo de la Corte que dice cuánto se debe pagar, que dice que se debe pagar inmediatamente, y de eso van 3 años, pero el proceso tiene 18 años. Este no es un caso de que, aunque usted no lo crea por Ripley, este es un caso insólito, 1 en 10 millones. En Panamá jamás ha ocurrido eso. ¿Y cómo es posible que una jueza civil, Carmen Jurado, y el secretario le den tanta vuelta a cumplir el fallo de la Corte? Voy a seguir en este tema, porque yo creo que a este tipo de jueces hay que sancionarlo. Hay que sancionarlo y de manera ejemplarizante, aleccionadora, para que le quede en la mente y en el corazón a los otros jueces que si no haces lo debido, si no haces lo pertinente, si no haces lo correspondiente conforme de lo que dice la ley, será sancionado. Y la legislación panameña, las autoridades judiciales deben tomar esas medidas, ese tipo de medidas drásticas, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú me le das vuelta? Está bien que pasen unos meses mientras tú vas rechazando los escritos. Ey, y ya te agoté los escritos, ya agotaste los escritos. Ahora estás irrespetando a este tribunal porque estás pidiendo una aclaración de la aclaración que ya se te hizo. Y entonces cuando eso ocurre, te ganas una multa y te ganas incluso una especie de sanción y de medida que raya contra la ética del ejercicio profesional, porque tú estás demorando un proceso y una solución al proceso nada más para favor de los intereses y estás actuando contrario a lo que dice la norma. Esto es algo insólito que está ocurriendo en Panamá con el caso de una empresa. Y en línea telefónica tengo al abogado Luis Fuentes Montenegro, porque desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, un país se rige por leyes. Esas leyes se hacen cumplir. ¿Quiénes deben hacerla cumplir? Bueno, deben hacerla cumplir los funcionarios judiciales, que deben hacer cumplir las leyes y deben a su vez hacer cumplir sus fallos. Aquí yo he subrayado que hay un caso insólito que atañe a la Corte Suprema de Justicia y ahora está en manos del Juzgado Quinto Civil, y así hay una serie de casos similares y trato este porque es insólito. Si este ocurre con un caso del Pleno, con una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que favorece a una empresa, imagínese qué ocurrirá con los otros que no tienen fallo del Pleno. O sea, espérate 15 años para que te lo hagan cumplir. Pero hay medidas y hay incluso precedentes que han ocurrido. Quisiera consultar al abogado Luis Fuentes Montenegro sobre el tema. Profesor, constitucionalista, investigador, profesor universitario, ¿cómo lo conceptúa usted, cómo lo visualiza
con relación a esta situación insólita de la empresa Eternity Shine, que tiene un fallo a favor, que condena a la empresa Multicentro Outlet con fallo del Pleno, y el proceso tiene 18 años, 3 del fallo del Pleno, y no se cumple. ¿Qué pasa aquí, profesor? Luis Fuentes Montenegro, Panamá entero le escucha en este momento. En primer lugar, el panameño común, la persona común y corriente puede decir, bueno, esto es un caso en particular de una gente que están afectada y que están luchando por sus derechos, pero se trata en el fondo de una situación extremadamente delicada, de una situación gravísima, porque atenta y da pie para que se diga que en el territorio panameño no existe seguridad jurídica, para que se diga, basado en estos comportamientos, de que los fallos de la máxima corporación de justicia no se respetan. Entonces, esta situación es un asunto de inaplicabilidad, de irrespeto de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, los cuales constitucionalmente son obligatorios. ¿Qué quiere decir la obligatoriedad? De que debe acogerse y debe aplicarse de forma inmediata por quien sea, sobre todo tratándose de la investidura de un juez de circuito que, de acuerdo a la estatura jerárquica de los funcionarios del órgano judicial, está por debajo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya sea actuando en sala o ya sea actuando en pleno. Entonces, es una situación extremadamente grave, es una situación que da pie, vuelvo y repito, para que pueda argumentarse de que en Panamá no hay seguridad jurídica y de que los fallos en cuanto se trata al tema de aplicabilidad y de hacerse efectivo, se pasa por donde se pueda pasar, como es el caso que está ocurriendo en el juzgado quinto específicamente. Mira, la empresa Eternity Shine. Profesor, el punto aquí es ¿qué se puede hacer frente a, tú tienes un fallo del Pleno, ¿qué se puede hacer para ver cuál es la opción? Bueno, tiene 3 opciones específicamente, mínimamente. Por un lado, y yo le recomendaría a la empresa Eternity Shine que inmediatamente, uno, presente ante el Tribunal de Transparencia e Integridad, de Integridad y Transparencia, una denuncia inmediata contra la juez, para que la misma, por ese comportamiento, que es un comportamiento antiético, es un comportamiento que violenta la investidura, para eso es juez, para hacer cumplir los fallos, no lo está haciendo, y ahí se prevé claramente de que hay una intención dolosa, porque el fallo ya existe, el fallo tiene solamente que aplicarse. Entonces, ante el Tribunal de Integridad y Transparencia, Eternity Shine debe acudir para que se inicie un proceso administrativo contra la juez jurado. También puede utilizar un recurso de querella penal ante el Ministerio Público, específicamente ante el despacho del procurador, para que se inicie un cuadernillo, un expediente contra la juez. ¿Por qué? Porque aquí hay una actitud dolosa que se tiene que investigar. ¿Por qué razón y basado en qué argumentos usted no hace aplicable un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia? Allí hay gato encerrado. Entonces allí existe el elemento doloso y eso se tiene que investigar y da pie para la interposición de una querella para que sea investigada. Mira, aquí han existido precedentes de jueces que, abusando de su investidura, han sido investigados. En el 2008 está el caso del juez Molina, que fue separado. Al mismo se le inició un proceso administrativo disciplinario por la Corte Suprema de Justicia. La parte que se sentía afectada puso la denuncia, se inició el proceso disciplinario administrativo y determinó que el juez tenía que ser sancionado. Al mismo tiempo, en este caso, se interpuso una querella penal y la parte afectada
En ese proceso penal ganó el caso y se ordenó entonces la separación de este juez, en este caso del 2008. Hace unos meses atrás se dio otro precedente con una juez, la juez Leferré, en donde la misma fue separada a un mes sin derecho a salario por actitudes de abuso sobre la investidura ejerciendo el cargo de juez. Es decir, si hay precedentes donde un juez que abusa, un juez que no hace caso omiso de fallos, como es este caso de un derecho que le corresponde a la empresa Eternity Shine, por un fallo emitido por la máxima corporación de justicia, se pueda recurrir a diferentes vías para sancionar al juez, porque estos comportamientos definitivamente que son comportamientos que sorprenden, son comportamientos insólitos, son comportamientos fuera de la legalidad y son comportamientos en donde se siente el olfato doloso, y esa situación tiene que investigarse o puede investigarse por la vía administrativa disciplinaria a través de la Corte Suprema de Justicia, por la vía penal también a través del Ministerio Público en la Procuraduría General de la Nación, e incluso yo le sugeriría a la empresa Eternity Shine que inmediatamente puede emitir una carta haciendo constancia de todos los vejámenes y de todos los desaciertos cometidos por esta juez, y que sea emitida a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, profesor. Yo voy a dejar una pregunta para usted, pero se la quiero hacer mañana, porque estoy corriendo con el tiempo y tengo aquí a don Demetrio Olaciregui. Yo lo voy a dejar en el tintero, profesor, que esto, en su opinión, contaría con el aval de algún magistrado. Alguien está metiendo mano aquí para retrasar el proceso y no hacer cumplir el fallo, y para que las jueces se estén comportando de esa manera, porque tiene que haber algo, algún jalón de alguien, algún magistrado, alguna fuerza superior, algún poder detrás del poder. Déjemelo ahí. Vamos a desarrollarlo mañana. Gracias, profesor Luis Fuentes Montenegro, profesor universitario constitucionalista, dándonos luces acerca del tema de una empresa, don Demetrio, que se llama Eternity Shine, que tiene 3 años un fallo del Pleno que condena a la empresa Multicentro Outlet a pagarle. Y hace 3 años. Es un caso insólito. Eso nunca había ocurrido en Panamá. Bueno, y está ocurriendo. Cosas que vemos de la justicia y en lo nuestro, a través de lo que hemos investigado de los Varela Leaks, vemos cómo el expresidente Varela manipuló la justicia, abusó del Ministerio Público, convirtiéndolo en un ministerio del Ejecutivo. Así que hay precedentes, sobre todo en la investigación que hemos hecho sobre los Varela Leaks, en torno a cómo se ha abusado la justicia, cómo hemos perdido institucionalidad. Y tenemos pues la situación que tú estás planteando, lo que tú estás planteando, ¿no? Eso es un reflejo de la descomposición que hay en el sistema judicial. Pero pega duro, porque primera vez que yo veo un caso que tiene un fallo del Pleno, y entonces pasa como si nada hubiera pasado. O sea, la juez Majiva Dixon estaba antes, y está Carmen Jurado. Llevan 3 años pasándose la pelota y aceptando escritos que dice que el procedimiento civil, si nada, está por encima de la Constitución Nacional, y hay un fallo que es definitivo, obligatorio e inapelable. Sí, terrible. Si se puede aceptar segundos escritos. Y aquellos casos que no tienen fallo del Pleno de la Corte, imagínate, ¿no? Van para 18 y 20 años lo mismo, sí. pero este ya tiene 18. Terrible. Así terrible, que te imaginas.